Dios de manera especial le bendiga. Que Dios bendiga a cada una de las personas que verán estas palabras, que escucharán estas palabras. Hoy damos reapertura a nuestro programa Impacto Espiritual y el mismo lo estaremos transmitiendo desde la plataforma de Radio Retorno TV. Soy la pastora Casilda Correa y yo sé que en esta preciosa tarde, en este precioso momento, Dios impactará su vida de manera positiva, ya que traemos una palabra poderosa de parte del Señor. Me acompaña nuestro hermano evangelista Jeffrey Encarnación. Dios le bendiga, Dios le guarde. Como mi pastora me presentó, mi nombre es Jeffrey Encarnación, por la misericordia de Dios, siervo de Cristo. Amén. Hoy estaremos hablando una palabra poderosa de parte del Señor y la misma la vamos a estar tomando del libro de Hechos en su capítulo 9, la cual estará leyendo nuestro hermano Jeffrey. Amén. Queremos leer la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amenazaba a Saulo contra los discípulos del Señor y vino el sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallara algún hombre o mujer del camino, lo trajere preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor, una luz del cielo, y cayó en tierra, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te da el coce contra el aguijón. Amén. Amén. Ayúdanos. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que en este precioso momento hemos podido leer. Señor amado, te damos las gracias. Gracias por ello. Añade bendiciones a cada uno de los que la pudieron escuchar. Amén. Hoy vamos a disertar, vamos a desglosar un tema bien interesante y que sé que muchos en ciertos momentos han pasado por él. Y hoy vamos a hablar de impacto espiritual. Así como el programa de reapertura se conoce con el mismo nombre, queremos centralizarnos primeramente en este tema para poder seguir dando la proyección las cuales no hemos fijado. El concepto de impacto es golpear algo con ímpetu, es dar un impulso repentino el cual no estamos esperando. Cuando alguien es impactado, es impulsado y es movido de posición, hermano Jeff. Es impresionante que la palabra impacto es un golpe con ímpetu o con fuerza, pero en este caso es un golpe espiritual, impacto espiritual, o sea, vamos a ser impactados por el Espíritu. Inmediatamente una persona es impactada por el Espíritu, aquella persona no queda en la misma posición espiritual o no queda igual. Aquella persona es movida de posición, es transicionada y empieza a hablar en un lenguaje diferente, empieza a caminar diferente, empieza a actuar diferente. Amén. Cuando alguien es impactado espiritualmente, aquellas cosas pasadas pasan a un segundo plano e inicia un presente diferente, pero acorde a lo que le impactó en el momento. Cuando alguien es impactado espiritualmente, inmediatamente queda influenciado por lo que le impactó. Es fuerte este tema, muy impactante, porque si nosotros hablamos de la vida de Saulo, que es como se conocía, la palabra Saulo, el nombre de Saulo, significa pedido a Dios. Es una transliteración del nombre de Saúl. Este hombre en su vida pasada fue una persona que perteneció al Sanedrín, estuvo bajo los pies de Gamaliel, fue una persona que dominaba varios idiomas, una persona que estudiada. Pero lo fuerte de esto no es lo preparado que era este hombre, sino cuando él recibió el impacto de Dios. Cuando recibió el impacto del Señor, dijo: todo esto que para mí era ganancia,
todo esto lo he estimado como pérdida para agradar a Cristo. Me quiero retroceder un poquito atrás. Y es que notemos algo que pasa en la vida de Saulo. Primeramente, Saulo es preparado para desempeñar una misión específica. En Saulo son inculcados diferentes ideales de acuerdo a su cultura y de acuerdo a su costumbre. Entonces, en el momento en que él comienza a hacer la petición de documento o de carta para perseguir a los del camino, como se llamaban comúnmente, él entiende que lo que está haciendo fue lo que se le enseñó. Él entiende que lo que está haciendo es lo correcto, porque en eso y para eso se le preparó. Es tan fuerte que este hombre era un funcionario del gobierno de aquel tiempo, ya que una persona que pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín gobernaba dos poderes del Estado, el poder judicial y el poder legislativo. El único poder que no le era otorgado era el poder judicial, el poder que ejerce ejecutivo, el poder que ejerce el presidente. Él le daba una carta que no todo el mundo le daba. Este hombre pedía esta carta para perseguir a toda persona que se llamaba cristiano. Él lo agarraba, lo perseguía, lo metía en la cárcel. Él pensaba que actuaba bien, él pensaba que estaba bien con lo que él estaba haciendo. Hasta el día que tuvo un impacto espiritual. Cuando una persona tiene un impacto espiritual, nunca va a ser igual, nunca va a ser la misma persona. Toda persona que tuvo un encuentro con Cristo, aquella persona fue diferente. En toda su trayectoria de su vida fue cambiado por completamente, porque cuando Cristo llega, la persona no se queda en la misma posición. Eso es tan fuerte y tan poderoso, que cuando alguien tiene un choque con la presencia del Señor, su carácter, su conducta, sus pensamientos es lo primero que es renovado. Sus pensamientos cambian. Porque para que se pueda producir ese impacto, lo primero que debe de ser impactado es tu mente. Si la mente del apóstol Pablo o de Saulo, como comúnmente se le llamaba en ese entonces, no hubiese sido impactada, entonces no hay una transformación en cuanto a lo que hacía. Inmediatamente, si no hubiese visto el cambio, cuando él se levanta, sigue haciendo las mismas cosas que antes hacía. Alguien que es impactado por el Espíritu queda influenciado por las acciones que el mismo Espíritu lleva. Es tan fuerte. Usted mencionó una palabra muy impresionante, que lo primero que ocurre el cambio es la mente. Y si tu mente es cambiada, obviamente el cuerpo entero va a ser transformado. ¿Por qué? Porque tu mente le va a dar orden al cuerpo y le va a decir: tú estás estrecho en el lugar donde estás, tienes que moverte de posición. Cuando una gente es impactado por el Espíritu, aquella persona nunca va a ser la misma persona. Siempre va a actuar de acuerdo al Espíritu de Dios, va a caminar de acuerdo al Espíritu de Dios. Nota que la Biblia establece y dice que el apóstol Pablo, o Saulo como se llamaba en ese entonces, dice que pide carta para perseguir a los cristianos, que él se había dado cuenta que estaban reunidos en Damasco. La Biblia enseña que le entregan las cartas a Saulo y dice que cuando él va camino a Damasco, llámese por la calle de la derecha, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, calle derecha o calle lineal o calle la línea o calle recta. Era una calle la cual estaba hecha en forma de calzada, porque era una calle peatonal. Por allí no había ningún medio de transporte que transitara, no había caballos que transitasen. Muchos dicen que Saulo, de donde cae, es de un caballo, pero la calle a la derecha era una calle peatonal. Se supone que cuando Saulo cae, lo que hace es que cae porque él estaba de pie. En el principio, en la connotación hebrea, el caer en tierra significaba que algunas de nuestras extremidades hacían contacto con el suelo. Y la Biblia enseña que cuando él iba camino a Damasco, dice que entonces un resplandor lo sorprende. Y dice que él escucha una voz del cielo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Es fuerte al Pablo caer en tierra, lo que está reconociendo o está humillándose. Como usted mencionó,
que caer en tierra para los judíos era un símbolo de humillación. O sea, aún sin él tener conocimiento del Señor, él cayó rendido o humillado delante de los pies del Señor. Cuando una persona tiene un impacto espiritual, aquella persona es rendida a los pies de Cristo. Aquella persona Dios lo hace reconocer que el camino que andaba actuando, caminando, era un camino que andaba mal. Lo hace entender que necesitaba un cambio. También hay algo, y es que alguien, cuando es impactado, el cambio es evidente. Se refleja un cambio total en todo el aspecto de la palabra. La persona que tiene ese choque o ese impacto, que es un impacto con ímpetu, con violencia, que lo mueve de la posición donde se encontraba a una posición diferente a la que antes poseía, es una persona que inmediatamente va a tener una metanoia, es un cambio de mente. Su mente va a ser transformada, pero en la misma línea de lo que lo impactó. Cuando ocurre un choque, no menciona un choque de un carro con otro carro. Aquel choque va a hacer que aquellos carros no queden igual. Muchos carros son desbaratados, otras personas, los que están adentro, muchos de ellos mueren, otros son heridos. O sea, que cuando la persona tiene un impacto, aquella persona va a cambiar todo su contorno, toda su historia será diferente. La historia de Pablo era una historia de persecución. Perseguía a la iglesia, pero de perseguidor lo trajeron a ser perseguido. De ser una persona que andaba en contra del evangelio, ahora se une al evangelio, ahora es un aliado. Una palabra que le dice el Señor a Ananías: vete, porque este hombre me es útil para la obra que yo he encomendado. ¿Por qué le era útil este hombre al Señor? Porque era una persona que en poco otro tiempo pertenecía al Sanedrín, o sea, podía entrar a lugares donde otras personas no podían entrar, igual como pasó con Moisés. Moisés, cuando tuvo el encuentro con el Señor, él podía entrar a casa de Faraón libremente, sin que nadie se lo impidiera, porque fue criado como hijo de la hija de Faraón. Siguiendo en tu misma línea, notemos que en Dios no hay casualidad. En Dios hay propósito. Y los propósitos no son más que las metas, los objetivos que Dios tiene con cada uno de nosotros. O sea que cada acontecimiento que ocurre en nuestras vidas desde la eternidad ya fue planificado. El que Moisés fuese introducido en la corte real egipcia, ya para Dios estaba eso establecido. El que se armara la persecución en contra de los primogénitos, de los niños, en aquel tiempo, en el tiempo de Moisés, eso estaba dentro de los lineamientos del Señor. ¿Por qué? Porque Moisés era el hombre que Dios iba a utilizar para sacar el pueblo de Israel de Egipto. En otro contexto, Dios sabía que el apóstol Pablo era la persona que iba a introducir el evangelio en aquellos lugares que le era imposible a lo que en aquel tiempo propugnaban la palabra del Señor llevar. Muchos predicadores de este tiempo quieren llevar impacto, quieren impactar a los sitios donde vayan a predicar, que hay un impacto de Dios. Pero para impactar aquellos lugares o aquellas naciones, primeramente tiene que su vida ser impactada. ¿Por qué? Porque digo que su vida tiene que ser impactada. Porque actuamos para golpear, maltratar a las personas, pero no queremos ser golpeados nosotros primeramente y ponernos en el lugar de esas personas, para que aquellas personas, viendo el ejemplo de nosotros, sean impactados por lo que nuestra vida transmite. Amén. Esa parte es así. Lo primero es que para que alguien impacte, tiene que ser impactado. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos exponer lo que no hemos vivido. Y si nosotros no hemos recibido o no hemos experimentado ese cambio, no hemos sido transicionados por el Espíritu, no podremos pretender que otros puedan ser transicionados el Espíritu a través de nosotros. Primero nosotros somos impactados. ¿Para qué? Para que nuestra experiencia pueda curar a otro o pueda sacar a otro del estado en donde se encuentra.
escuchado hablar de la vida de un hombre llamado William Seymour. William Seymour, en el año de los 1900 por ahí, fue un hombre que llevó un impacto espiritual a un lugar llamado Azusa. Este hombre se propuso querer hablar en lengua. Él se reunieron como alrededor de 10 personas. Estas personas empezaron a buscar a Dios. Estas personas se empezaron a entregar a Dios. ¿Por qué? Porque, como le dije al principio, para uno llevar un impacto espiritual, primeramente uno tiene que ser impactado. El impacto que este hombre recibió era que el Pentecostés prácticamente estaba muerto y él empezó a meterse con Dios, de tal manera que hubo un avivamiento, un impacto espiritual tan fuerte en aquel lugar que gente sin brazos le salían los brazos, gente sin piernas le crecían las piernas. Fue tan fuerte que hoy día nosotros mencionamos los milagros de la calle Azusa. De ahí fue el lugar donde salieron los movimientos. Ese avivamiento se expandió por el mundo. O sea, nosotros queremos llevar un impacto espiritual. Primeramente tenemos que ser impactados por el Espíritu de Dios para poder impactar al mundo. Existen varios principios. En este caso, según el tema que estamos tratando. Y es que alguien que va a ser impactado en el momento de recibir el toque o de recibir aquel choque, lo primero es que tiene que desear ser impactado o recibir el impacto. Segundo, lo que lo impactó, esa persona debe de tratar de que permanezca. ¿De qué forma de que permanezca? Haciendo las acciones o haciendo las cosas según lo que nos impactó. ¿En qué me refiero con esto? Porque hemos escuchado muchísimos testimonios, hemos escuchado muchísimas predicaciones, disertaciones de la palabra, en donde alguien habla de un encuentro que ha tenido con Dios, pero sus acciones son bien diferentes a sus palabras. Esta palabra, impacto espiritual, hay una palabra sinónima que me gustaría mencionar en este lugar, conocida como avivamiento. El avivamiento viene de una palabra avivar. Avivar significa lo que vive o lo que resucita o lo que renace. O sea, todos queremos avivamiento, queremos ver los dones fluir, queremos ver manifestaciones de Dios, queremos impacto de Dios. Pero para ver ese impacto de Dios, la persona debe primero desearlo, como mencionaba nuestra hermana pastora, y tiene que tomar una decisión. La actitud juega un papel muy importante. ¿Qué es la actitud? La actitud es la intención interna por la cual nosotros recibimos las cosas. O sea, estamos viviendo un momento, un tiempo de guerra, un momento de dificultad, hay una pandemia, muchos se han detenido. Pero esta situación que estamos viviendo, nosotros no la podemos ver de un punto negativo, sino de un punto donde nosotros buscar a Dios, donde nosotros meternos con Dios para nosotros poder impactar las naciones con una palabra que lo mueva de la posición donde están. Esto es algo importantísimo, hermano evangelista. Y es que lo impresionante en esto no es que Saulo recibe el impacto. Lo impresionante en esto es que Saulo permanezca alineado a lo que lo impactó, para que ese impacto pueda trascender a otras personas, para que ese impacto pueda influenciar a otros. Ahora bien, usted hablaba de un concepto bien importante y era la actitud. Pero no basta con la actitud, también está la decisión. ¿Qué es la decisión? La decisión es mantenernos firmes en lo que nosotros hemos decidido hacer. Si no está esa decisión y está la actitud y llegó un problema difícil, pero el problema nos ahogó y nos olvidamos de ese impacto o de ese encuentro que tuvimos, pues entonces nosotros vamos a menguar. Es impresionante. Yo quiero resaltar algo. Antes leímos menciona a Saulo, pero si nosotros leemos más hacia adelante lo menciona como Pablo. O sea, impresionante, quiero hacer una alusión a esta palabra. O sea, Saulo y Pablo es la misma persona. Lo que pasa es que él tenía dos nombres, uno judío y uno romano. El nombre de Saulo, un nombre judío, y el nombre de Pablo es un nombre romano. Pero él prefiere llamarse
Pablo. ¿Por qué él prefiere llamarse Pablo? Porque el nombre de Pablo significa pequeño y él se siente como uno de los pequeños de entre el pueblo. Y es impresionante que después que él toma o recibe el impacto espiritual, cambia toda su perspectiva de ver las cosas. Él se ve como uno de los más pequeños del evangelio. O sea, cambia su actitud, cambia su modo de caminar, cambia su modo de actuar, cambia su modo de expresarse. Es tan fuerte que dice: todo lo tengo por basura para agradar a Cristo. O sea, yo no tengo, ¿cómo diría? Fui estudiado bajo los pies de Gamaliel, soy fariseo y todo eso yo lo he tirado como nada. O sea, los títulos que yo tenía, yo los tengo como nada para agradar a aquel que me llamó. ¿No? Y las influencias que él en ese entonces poseía, en ciertos momentos, él la utiliza, pero con la finalidad de que el evangelio se expandiera. O sea, él la utiliza a favor del evangelio. Pero ¿sabe qué poderosamente me impactó de la vida del apóstol Pablo? Y es que nunca se jactó de lo que era, o de lo que hacía en Dios, o de lo que Dios a través de él hacía. El apóstol Pablo, lo primero es que reconoce su debilidad delante de Dios. Solamente un siervo. Aquellas cosas que en el mundo tenía, porque Pablo no era una persona económicamente pobre, él había ciertas posiciones económicas. En el apóstol Pablo había muchísimas cualidades positivas, académicas. Este hombre estaba bien preparado y nunca se jactó de lo que tenía o de lo que sabía. Por el contrario, se puso uno de los más humildes, de los más sencillos, pero con la finalidad de agradar a aquel que le llamó. Es fuerte cuando una gente impactado espiritualmente, esa persona va a impactar a otro. Porque vemos a Pablo, que menciona a Timoteo, menciona a Tito como su hijo espiritual. O sea, es una persona que se forma en otras personas. Otra gente van a ser incluidos, van a ser formados debido a esa misma persona que recibe el impacto. Eso es así. Volviendo al verso en donde leímos, vemos algo, vemos que en el transitar del camino, cuando el apóstol Pablo, en aquel entonces llamado Saulo, tiene el encuentro, meditando en el concepto de cose. El concepto de cose es: tú nunca podrás hacer fuerza a lo que te está haciendo frente. O sea, en balde tú estás haciendo la persecución que está haciendo en contra de los cristianos, tú no vas a detener el evangelio. Entonces, cuando el apóstol Pablo escucha la palabra, cuando cae en tierra, la Biblia dice que lo levantan los que andaban con él. Dice que lo llevan donde un hombre llamado Judas. Allí permanece por 3 días, ni comió ni bebió. Pero ¿dónde quiero llegar con este pequeño verso? Y es que en aquel momento, cuando Saulo se encuentra en la casa de Judas, dice que tuvo una revelación, una visión del Señor. Y es donde le revela que iría alguien llamado Ananías, iría ya a su casa, que él le había dado orden desde que ya fuera al lugar en donde se encontraba. Quiero hacer aquí hincapié en este verso, y es que inmediatamente el apóstol tuvo el encuentro con el Señor. Dios comenzó a comunicarse, Dios comenzó a hablar a su vida, Dios comenzó a manifestarse. Fue evidente y notorio el cambio que este hombre tuvo. No pasaron tiempo, no pasaron años, no pasaron meses. El cambio fue ahí mismo, fue instantáneo, hermano Jeffrey. Quiero seguir mencionando en esa misma secuencia que usted está hablando. Hay una parte que usted mencionó que dice: duras cosas es dar coce contra el aguijón. Esta palabra para los agricultores, cuando una persona, los bueyes no querían trabajar, ellos usaban un objeto pulsante. Este objeto pulsante golpeaba o le daba un impacto al buey, y el buey, para tratar de zafarse, tiraba lo que pensaba dar cosas, tirar patas para atrás, y lo que hacía el trabajo que quería el Señor que hiciera. O sea, no sé si usted escuchó la palabra impacto. Eran impactados, y después que esas personas eran impactadas,
aquel animal era impactado, empezaba a trabajar. Cuando una persona recibe un impacto espiritual, aquella persona no se va a parar, va a querer hacer la obra de Dios, va a empezar a caminar, va a empezar a moverse, porque recibe un impacto espiritual, va a hacer la obra del Señor. Hay mucha gente que está detenida porque le hace falta un impacto espiritual, hace falta que Dios le impacte su espíritu para que empiecen a hacer las cosas que Dios quiere que hagan. No, impresionante. Aquí podemos notar también que inmediatamente Saulo recibió este choque, comenzó a manejarse, pero según lo que se le vislumbró, según lo que se le encomendó hacer. O sea, Saulo no esperó meses para comenzar a alinearse según lo que el Señor le había mandado hacer. O sea, él comenzó a hacer su trabajo a cabalidad, con capacidad, le daba seguimiento tal cual se le planteaba que se le diera. Perfecto, él fue preparado, muchos años estuvo en preparación, pero cuando culminó su preparación, este hombre reflejó que aquel encuentro no había sido en vano. Aquel encuentro había dado los resultados positivos que se esperaba. El cambio que se esperaba era notorio. El cambio que se procuraba en el apóstol Pablo fue notorio. O sea, que aquel impacto fue positivo. Es tan fuerte que cuando él se ve en una ocasión y empieza a defenderse, él empieza a decir cómo fue su conversión, cómo Dios trató con él. Y hubo uno de aquellas personas llamado Agripa que dijo: Pablo, por poco me persuade a ser cristiano. O sea, lo que él vivió impactó la vida de aquel hombre, porque fue algo impresionante la convención de este hombre. No, y si tú notas algo, cuando alguien es impactado, queda embarazado. ¿Por qué queda embarazado? Porque en el momento del impacto hubo un choque. Lo que te impactó o lo que te chocó te deja resina, deja algo en ti que es la evidencia de que hubo ese choque. Y cuando tú quedas embarazado, cuando tú de a luz, lo que tú vas a dar o lo que vas a reflejar fue el nacimiento de lo que en ti había. O sea, tus acciones van a ser encaminadas o enfocadas de acuerdo a lo que te impactó. Entonces, en ocasiones decimos que somos impactados. Nuestras acciones van muy divorciadas de lo que nos impactó. Si el impacto fue espiritual, por consiguiente, obligatoriamente, nuestra secuencia después de ese impacto tiene que ser redirigida a lo espiritual. Nunca mi pasado puede volverse a manifestar. Y si el pasado se manifiesta, yo voy a hacer una resistencia, porque lo que me impactó es mucho más fuerte de lo que antes existía. Lo que manifestaron o las personas que impactaron al mundo fueron gente que no se conformaron con el sistema. Fueron personas que no se conformaron con el ambiente. Jesús en una ocasión vio que en su pueblo no se podía hacer milagros, se movió de posición. Si tú entiendes que la posición donde tú estás no es la factible o la correcta para manifestar impacto, muévete de posición. ¿Por qué? Porque hay ambiente que no es favorable. A veces el problema a veces no es la persona, a veces la tierra. Para poder haber fruto, hay que tratar de llevar esa semilla a una tierra donde haya fruto, un ambiente que sea favorable para que esa semilla pueda crecer. O sea, lo que te estoy diciendo, tienes que moverte de posición para que tú veas lo que Dios ha determinado para tu vida. Notemos algo. Cuando alguien es impactado, el sistema no lo detiene. Cuando alguien recibe un choque espiritual, comienza a caminar por encima de las oposiciones. Cuando alguien camina en lo espiritual después del impacto, el desierto es la plataforma correcta y que esperaba ese impactado. Porque entiende que en ese momento el desierto viene siendo el puente o el trampolín para poder llegar a